Muy buenos días. A continuación, mis compañeros Jan Andrade, Dino Córdoba, Julio Flores, Jesús Sarmiento y quien les habla, Diego Cuesta, llevaremos a cabo la exposición sobre nuestro artículo científico denominado Brechas del desempleo entre las ciudades en Colombia, un análisis de integración y de composición sectorial. En primera instancia, es necesario conocer qué fue lo que nos motivó como grupo a indagar más sobre el tema del mercado laboral. Es justamente la existencia de disparidades cuando se lleva a cabo un análisis a partir de las principales 23 ciudades abordadas por el DANE e incluso de las principales regiones. Pues en realidad la economía tradicional no nos brinda las suficientes herramientas para conocer qué es lo que está pasando, dado que bajo el supuesto de libre movilidad de factores y de libre movilidad de trabajo específicamente, se espera que los indicadores en el largo plazo converjan a una misma tasa y que las heterogeneidades no perduren. No obstante, esto en realidad no se está evidenciando. Así, pues quisimos indagar más sobre algunos de los factores plausibles que podrían dar cuenta del fenómeno, eh, encontrando principalmente en la literatura que factores como la demografía, la existencia de barreras jurídicas, de migración, de infraestructura e incluso diferenciales en el capital humano y la productividad podrían estar dando razón de por qué existen estas heterogeneidades. Justamente así se encontró el enfoque de la nueva geografía económica que le brinda una mayor relevancia al tema de la estructura productiva y de la existencia de clústeres. ¿Por qué? Porque las diferentes ramas de actividad pueden absorber diferentes cantidades de trabajo y asimismo generar de manera directa o indirecta una mayor cantidad. En ese sentido, enfocamos nuestro trabajo en justamente identificar las disparidades que existen en el mercado laboral colombiano en términos de las tasas de desempleo, analizando la relación que existe para cada ciudad con respecto a la tasa de desempleo nacional, en aras de verificar si hay una relación que es estable en el largo plazo, si hay brechas que perduren y buscamos dar una interpretación a partir del enfoque de la nueva geografía económica basada en la composición sectorial. A manera de ejemplo, se percibe rápidamente en esta gráfica justamente la heterogeneidad de la que hablamos y la que queremos explicar, en donde cada departamento está coloreado de un tinte diferente dependiendo de la tasa de desempleo que tenía su respectiva ciudad principal para el año 2019 en diciembre. Así, conforme a la motivación y conforme a la problemática, la exposición se estructurará de la siguiente manera. En primera instancia, se llevará a cabo un análisis sobre las brechas a nivel ciudad, a nivel regional. Posteriormente, a partir de un análisis de cointegración, se identificarán las relaciones de largo plazo respecto a la tasa de desempleo nacional y posteriormente, con base en la hipótesis de la composición sectoral, se intentará dar una interpretación a los resultados. A partir de la problemática planteada, vamos a realizar un análisis, un diagnóstico de las brechas existentes en el mercado laboral en términos de la tasa de desempleo, enfatizando la tasa de desempleo a nivel nacional, algunas medidas de dispersión y unas matrices de desviación tanto a nivel ciudad como a nivel región. Lo primero que debemos considerar es el comportamiento de la tasa de desempleo a nivel nacional. Evidenciamos una tendencia decreciente para el periodo de estudio, sin embargo hay dos picos al alza, el 2008-2010 asociado con la crisis financiera internacional y a partir del 2014 en donde se presentó el choque petrolero que afectó a las economías emergentes. Una primera aproximación a la heterogeneidad existente en el mercado laboral nos la presenta el rango de dispersión. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Lo más importante es que para algunas ciudades la tasa de desempleo tiende a estar muy por encima de la tasa de desempleo nacional. Y lo más importante todavía es que esas brechas tienden a ser persistentes, es decir, no tienden a cerrarse, mientras que hay un grupo reducido de ciudades cuya tasa de desempleo está muy cercana al nivel nacional. Posteriormente, construimos un índice de dispersión absoluto para las 23 ciudades. Este índice se construye como la desviación absoluta de la tasa de desempleo de cada ciudad respecto al total nacional, ponderada por la participación en la fuerza laboral. Encontramos un índice bastante volátil, lo que nos indica que no hay una tendencia a la estabilización de las tasas de desempleo, pero también un índice procíclico. El índice procíclico nos indica que cuando la tasa de desempleo tiende a aumentar, no aumenta en la misma proporción o de forma homogénea para todas las ciudades. Posteriormente, construimos un índice de dispersión relativo que tiene exactamente la misma interpretación, sino que está expresado en términos porcentuales al escalarlo por la tasa de desempleo nacional. Posteriormente, construimos otro índice de desviación
La interpretación de este índice es sencilla. Supongamos que el índice toma un valor de 20, esto nos indica que la tasa de desempleo para una región en particular o ciudad está 20% por encima de la tasa de desempleo nacional, mientras que si toma un valor de menos 20 nos indica que está un 20% por debajo de la tasa de desempleo nacional. En primer lugar, a nivel región, encontramos que la región Pacífico muestra tasas de desempleo bastante por encima respecto al nivel nacional, pese a que ha tendido a disminuir un poco. La región central muestra un comportamiento estable, sin embargo, las tasas de desempleo también tienden a estar por encima, aunque menor que la región Pacífico. La región oriental tenía un comportamiento bastante cercano o consistente con el comportamiento nacional, salvo a partir del 2012, donde empezó a haber un deterioro del mercado laboral para esta región. La región Caribe y lo que corresponde a Bogotá tienen tasas de desempleo muy bajas, es decir, muy cercanas al total nacional. Sin embargo, eso nos debe llevar a pensar que el comportamiento al interior de cada región es homogéneo, porque no es así. En la región Pacífico encontramos que Quibdó y Popayán tienen tasas de desempleo muy altas comparativamente con Pasto y Cali. En la región central, Medellín y Manizales tienen tasas de desempleo muy cercanas, incluso por debajo de la tasa de desempleo nacional, mientras que Ibagué, Armenia y Pereira tienen tasas de desempleo bastante por encima y estas brechas pues no tienden a cerrarse con el tiempo. En la región oriental, el deterioro del mercado laboral se explica fundamentalmente por Cúcuta al estar afectado por problemas migratorios, mientras que en Villavicencio, Tunja y Bucaramanga tienen tasas de desempleo bajas. En la costa caribe evidenciamos tasas de desempleo bajas, en parte explicadas por la baja participación femenina, salvo en Valledupar y Riohacha, donde ha empezado a haber un deterioro gradual al alza en las tasas de desempleo. Bogotá nuevamente, tasas de desempleo muy bajas respecto al nivel nacional. A partir de todo esto, construimos una propuesta metodológica, la cual consta de 4 etapas. La primera implica una desestacionalización de las series, la segunda, por medio de test de raíz unitaria, determinamos el orden de integración de las mismas, en la tercera, estimamos un modelo VAR en forma reducida entre la tasa de desempleo de cada ciudad del total nacional, y finalmente aplicamos el test de cointegración de Johansen y Juselius. Bueno, en este punto es entonces importante entender qué es la cointegración. Para esto es necesario recordar qué es la estacionalidad, y esta es una condición estadística sobre las series de tiempo que nos garantiza relativa estabilidad en el largo plazo. Entonces, una de las principales diferencias entre las series estacionarias y las no estacionarias es que un choque exógeno va a alterar en las series no estacionarias de forma persistente la dinámica previa. En cambio, en las series estacionarias, este efecto va a ser transitorio. Entonces diremos que una serie es integrada a orden cero cuando es estacionaria y es de orden superior cuando es no estacionaria. Entonces, para efectos de simplicidad diremos que dadas dos series no estacionarias integradas de orden 1, la cointegración estadísticamente lo que nos va a reflejar es que hay una relación lineal entre ambas variables que reduce el orden de integración. En este caso nos arroja una serie, su combinación lineal nos arroja una serie integrada de orden cero, es decir, estacionaria. Entonces, intuitivamente esto nos garantiza que hay un atractor entre ambas series que nos garantiza una simetría en su comportamiento a lo largo del tiempo y una estabilidad en el largo plazo. Entonces, ¿por qué usar cointegración? Principalmente porque en ciencias económicas típicamente las series son no estacionarias, pero la teoría económica nos sugiere que hay relaciones de largo plazo. Entonces, esto lo podemos ver en modelos como el de crecimiento de Solow y su hipótesis de convergencia, la libre movilidad de factores y la convergencia de las tasas de desempleo, más relacionado con nuestro trabajo. El origen y la evolución de la cointegración viene de Engel y Granger, cuyo análisis fue robustecido por Johansen y Juselius, y propone una metodología, estos dos últimos autores, la cual nosotros utilizamos en el trabajo. Entonces, las implicaciones económicas de la cointegración es que hay una consistencia entre el comportamiento de las series, a su vez hay una convergencia sobre el atractor. Esto difiere de la noción que nosotros en economía típicamente tenemos sobre convergencia. Los choques transitorios es que individualmente cada serie puede sufrir choques, pero su efecto va a ser transitorio respecto a la simetría que guardaban con respecto a la otra variable. Entonces, esto va a garantizar que en el largo plazo vayan a tener la conexión que estamos buscando. A su vez, la relación estructural lo que nos garantiza es que lo que determina el comportamiento de forma estructural en ambas series, pues va a tener determinada conexión. Entonces, los resultados de cointegración. Entonces, primero aplicamos las pruebas de raíz unitaria para determinar si las series son estacionarias o no estacionarias, y todas son estacionarias e integradas de orden 1. Entonces, los primeros resultados de las pruebas de cointegración de Johansen y Juselius es para Ciudad de Bogotá. Notemos el comportamiento simétrico que lleva Bogotá respecto a la tasa de desempleo nacional. La segunda es Medellín, la tercera es Bucaramanga, la cuarta es Ibagué, la quinta es Montería, la sexta es Quibdó, la octava es Riohacha, la novena es Armenia. Notemos el comportamiento, como hay una brecha que nunca se cruzan las tasas de desempleo. La
Y por último, la novena cincelejo. Entonces, ¿qué implica que las series no estén cointegradas como en el resto de ciudades, efectivamente? En el mapa logramos evidenciar los departamentos de los cuales son capitales las ciudades que utilizamos en el trabajo. Entonces, la primera implicación es que tienen determinado comportamiento independiente respecto a la tasa de desempleo nacional y a su vez hay una relación inestable. En tanto, pueden existir correlaciones de corto plazo, pero no hay evidencia pues, estadística que nos permita garantizar que esta relación o esta correlación va a ser estable a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para la política? Principalmente que no estén cointegradas, pues es que el efecto que tiene alterar el comportamiento o buscar propender por mejorar la tasa de desempleo a nivel nacional no va a impactar establemente las de las ciudades. En lo que respecta al análisis, a partir de los resultados encontrados en la sección anterior, es posible observar cierta heterogeneidad existente al interior del mercado laboral colombiano para las 9 ciudades cointegradas, que parece mostrar una relación de largo plazo con la tasa de desempleo nacional. Entonces, aunque todas muestran una tendencia común, identificamos dos grupos. Un primer grupo, identificado con el color azul, como se muestra en la gráfica, tiende a mostrar tasas de desempleo cercanas a nivel nacional, mientras un segundo grupo, identificado con el color rojo, muestra o parece mostrar brechas persistentes en el largo plazo. Un ejemplo de estos dos tipos de comportamientos son las tasas de desempleo de Bogotá y Armenia, respectivamente. Como se puede ver en la gráfica, la tasa de desempleo de Bogotá tiende a seguir el agregado nacional para el periodo analizado, mientras la tasa de desempleo de Armenia muestra una brecha considerable. Entonces, a partir del cálculo de las medias de las tasas de desempleo para estas ciudades con respecto a su distancia del agregado nacional, identificamos que en el grupo 1 se encuentran las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Sincelejo. Entonces en el grupo 2 se encuentran las ciudades de Montería, Riohacha, Quibdó, Ibagué y Armenia. Debido a que la metodología propuesta no nos permite conocer las relaciones o las causas que provocan esta heterogeneidad en el mercado laboral, retomando la hipótesis de composición sectorial mencionada al inicio de la presentación, la literatura nos dice que la composición sectorial al interior de las ciudades puede determinar en gran medida la tasa de empleo y la tasa de desempleo de estas ciudades. Debido a que los distintos sectores productivos demandan mano de obra en distintas proporciones y de distintas características, esto puede afectar el comportamiento de las tasas de las ciudades estudiadas. De igual forma, esta composición sectorial afecta la generación de encadenamientos productivos que dinamizan el empleo. Por ejemplo, la industria tiende a generar encadenamientos productivos con otros sectores como los servicios y la agricultura, mientras otros sectores como las minas y energía muestran pocos encadenamientos. En ese orden de ideas, se optó por hacer una revisión de la concentración económica. Para ello, se calculó el índice de concentración Herfindahl-Hirschman para cada ciudad. En términos generales, no se evidencian estructuras de ocupación muy concentradas y los grupos tampoco presentan grandes diferencias en los niveles de concentración, pero cabe aclarar que las ciudades del grupo 2 tienen una estructura de empleo ligeramente más concentrada respecto al grupo 1. Como se observa, en el grupo 1 se encuentra que el índice más alto lo tiene Sincelejo, mientras que el valor más bajo lo tiene Bogotá. En cuanto al grupo 2, se tiene que Quibdó tiene el índice más alto, mientras que Ibagué tiene el más bajo. Con estos resultados es posible considerar a Sincelejo e Ibagué como las excepciones en los grupos. Por otro lado, es relevante analizar de qué manera los ocupados se encuentran distribuidos entre los sectores que se caracterizan por ser más intensivos en el uso de mano de obra. A partir de un análisis gráfico se identificó que la participación de ocupados en la industria manufacturera para el grupo 1 está por encima del promedio nacional. Contrario a lo anterior, es posible afirmar que la participación del grupo 2 es menor al promedio nacional y al grupo 1. En síntesis, y trayendo a colación la caracterización del grupo 1 sobre concentración económica y participación en sectores, esta podría asociarse con la presencia de clústeres o encadenamientos, los cuales son capaces de multiplicar empleos directos e indirectos, acción que reduce la tasa de desempleo. Del trabajo se pueden derivar las siguientes conclusiones. Analizando el mercado laboral colombiano a la luz de la tasa de desempleo, es posible afirmar que este es heterogéneo y a su vez muestra brechas persistentes tanto a nivel regional como por ciudades. A partir del modelo Beck, se halló que 9 ciudades tienen una relación de largo plazo entre su tasa de desempleo y la tasa de desempleo nacional. Posteriormente se identificaron dos grupos. El primero, cuyas tasas de desempleo se asemejan a la del total nacional, y el segundo, cuyas tasas de desempleo generalmente están por encima del total nacional y parecen tener brechas de carácter estructural.
La hipótesis de composición sectorial aunada a la concentración en el nivel de ocupación se halla en 7 de las 9 ciudades y representa una primera aproximación en el entendimiento de los diferenciales de desempleo a nivel regional.